Entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo: ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta, que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ella pecaron los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó en espíritu al desierto. Era una nueva visión. Había allí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. La mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro, llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia, la grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos, y de los mártires de Jesús. Esta visión me dejó muy sorprendido. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es. Sube del abismo, pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está asentada. Y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya, uno está en el poder. Y el otro no ha llegado aún, y cuando llegue, habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y ya no es, hace el octavo. Pero es uno de los 7, y camina hacia su destrucción. Los 10 cuernos son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero tendrán poder por una hora, junto a la bestia. Persiguen todos una sola meta. Y pondrán su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, y Rey de reyes, y con él vencerán los suyos, los llamados y elegidos, y que se mantienen fieles. El ángel prosiguió: las aguas que has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia, planearán maldades contra la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda, comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Porque Dios se vale de ellos, para ejecutar su plan, y les ha inspirado la misma intención, de poner sus fuerzas al servicio de la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que has visto, es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Se me mostró la condenación de la ramera, hija de la Babilonia, ciudad opulenta que tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Y está llena de abominación, e inmundicia de sus fornicaciones. Ella se embriagó con la sangre de los mártires. De los niños asesinados en el vientre de sus madres. De la destrucción de la inocencia en los niños, y de la pureza en la mujer, contaminó a los jóvenes con sexo. Inmundicia. Drogas, y a los hombres, con alcohol y pornografía. Al verla, quedé atónito, y se me dijo que sus tesoros serán saqueados, por los numerosos reyes que han subido del abismo. Capitalismo. Masonería. Comunismo. Aberraciones. Ellos tendrán potestad por un tiempo, y tienen el mismo designio, y entregarán el poder a la bestia, con toda clase de perversión, y llenarán la tierra de dolor y terror. Pelearán contra el Cordero, que es el Rey de reyes, que junto a los escogidos y fieles los vencerán. Los mismos reyes terminarán aborreciendo a la ramera, y comiendo sus carnes, y la dejarán desolada y desnuda. Ven Señor Jesús.
uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, vino y habló conmigo, diciendo: Ven. Te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. En varias partes del libro del Apocalipsis, habla que el furor de la ira de Dios será dado a la gran Babilonia, madre de las rameras, para su caída y condenación. En la Santa Biblia, Jeremías, Ezequiel, Isaías e incluso el libro de Nahum hacen mención a la ramera, nombrada en el libro del Apocalipsis, y coinciden en que se trata de una ciudad que alguna vez fue fiel, recta, que luego se corrompió por codicia y ha logrado seducir con sus hechizos y tesoros a todos los pueblos. ¿Qué ciudad en el mundo actual? ¿Qué país en este momento ha logrado seducir a todas las naciones? ¿Con qué nación todos los países han negociado y desean mantener flujo de comercio de todo tipo? ¿Quién guía los valores del mundo? ¿Quién ofrece un sueño de bienestar y porvenir? Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Vuelve a mencionarse en el libro de Nahum y Jeremías. Las seducciones de la ramera. Revelaciones, indica que si no se arrepienten de las obras de ella las naciones, reyes de la tierra, mercaderes, que han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, igual serán arrojados en la gran tribulación. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En revelación particular, dada a María Valtorta, Jesús le dice: El eterno envidioso trata de copiar a Dios en todas las manifestaciones de Dios. Dios tiene sus arcángeles fieles. Satanás tiene los suyos. Miguel, testigo de Dios, tiene un rival infernal. Y también lo tiene Gabriel, fuerza de Dios. La primera bestia, que sale del mar, que con voz de blasfemia hace proclamar a los engañados. ¿Quién hay semejante a la bestia? Corresponde a Miguel. Vencida y herida por en la batalla entre las tropas de Dios, las de Lucifer, al principio del tiempo. Odia a muerte a Miguel, es mejor decir, sumisión absoluta a Satanás. Usa la inteligencia para dañar a la estirpe del hombre, y para servir a su amo. Usa fuerza sin fin para persuadir al hombre a borrar, por sí mismo, el signo de Jesús que horroriza a los espíritus de las tinieblas. Quitado aquel, la bestia puede acercarse e inducir al hombre a adorarle, como si fuera un dios, y a servirle en el delito. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones, y de las inmundicias de su inmoralidad. Prosigue el relato de Valtorta. Los delitos de la tierra tienen todos los nombres de blasfemia, como los tiene la bestia con la que se han aliado, la tierra y sus habitantes con tal de triunfar. Los 7 pecados están como ornamento horrible sobre la cabeza de la bestia. Bestia que transporta tierra y terrestres a los pastos del mal, y los 10 cuernos, número metafórico, están para demostrar las infinitas infamias, cumplidas con tal de obtener, a cualquier precio, cuanto quiere su feroz codicia. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La Santísima Virgen dice al Padre Gobi: aquel que llega a ser víctima de los 7 vicios capitales, es conducido gradualmente a abandonar el culto debido al único Dios, para darlo a falsas divinidades, que son la personificación misma de todos estos vicios. En esto consiste la blasfemia más grande y horrible. He aquí por qué sobre cada cabeza de la bestia hay escrito un título blasfemo.
Cada logia masónica tiene la tarea de hacer adorar una divinidad distinta. La primera cabeza lleva el título blasfemo de la soberbia, que se opone a la virtud de la fe, y conduce a dar culto al Dios de la razón humana y del orgullo, de la técnica y del progreso. La segunda cabeza lleva el título blasfemo de la lujuria, que se opone a la virtud de la esperanza, y lleva a dar culto al Dios de la sensualidad y de la impureza. La tercera cabeza lleva el título blasfemo de la avaricia, que se opone a la virtud de la caridad, y difunde por doquier el culto al Dios del dinero. La cuarta cabeza lleva el título blasfemo de la ira, que se opone a la virtud de la prudencia, y conduce a dar culto al Dios de la discordia y de la división. La quinta cabeza lleva el título blasfemo de la asidia, o pereza espiritual, que se opone a la virtud de la fortaleza, y difunde el culto al ídolo del miedo, de la opinión pública y de la explotación del prójimo. La sexta cabeza lleva el título blasfemo de la envidia, que se opone a la virtud de la justicia, y lleva a dar culto al ídolo de la violencia y de la guerra. La séptima cabeza lleva el título blasfemo de la gula, que se opone a la virtud de la templanza, y conduce a dar culto al ídolo tan exaltado del hedonismo, del materialismo y del placer. El objetivo de las logias masónicas, hoy, es el de actuar con gran astucia, para llevar a la humanidad en todas partes a despreciar la santa ley de Dios, a obrar en abierta oposición a los 10 mandamientos, a sustraer el culto debido al único Dios, para darlo a los falsos ídolos, que son exaltados y adorados por un número creciente de hombres. La razón, la carne, el dinero, la discordia, el dominio, la violencia y el placer. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, y de la sangre de los testigos de Jesús. Y al verla, me asombré grandemente. Jesús continúa diciendo a Valtorta. La sangre de los mártires y de los profetas servirá en esa hora, perfumando mi trono con agradable olor grato, y los terrones de la tierra, que han recogido los gemidos de los asesinados por odio hacia mí, recibiendo sus últimas sacudidas. Lanzarán un gran grito, hecho de todos esos santos gemidos, y temblarán de convulsión, de angustia, sacudiendo las ciudades, y las casas de los hombres, en las que se peca y mata, y llenando la bóveda de los cielos de voz que clama justicia. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te has asombrado? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo, e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era, y no es, y que vendrá. Jesús le dice a Valtorta. La bestia, dice Juan, fue y no es. Así será al final del mundo. Fue. Porque realmente ha existido, no es porque. Aquí está la mente, que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que permanezca un poco de tiempo. La Santísima Virgen dice al Padre Gobi:
Las 7 cabezas indican las varias logias masónicas que obran en todas partes, de una manera solapada y peligrosa. Esta bestia negra tiene 10 cuernos y sobre los cuernos 10 diademas, que son signos de dominio y de realeza. La masonería domina y gobierna en todo el mundo por medio de los 10 cuernos. Y la bestia que era, y no es el 8º rey, y es uno de los 7, y va a la destrucción. La Santísima Virgen dice al Padre Gobi: si el dragón rojo es el ateísmo marxista, la bestia negra es la masonería. El dragón se manifiesta en el vigor de su potencia. La bestia negra, en cambio, obra en la sombra. Se esconde, se oculta, para introducirse por este medio en todas partes. Tiene las garras de oso y la boca de un león, porque obra por doquier con la astucia y con los medios de comunicación social. Es decir, con la propaganda. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Para Valtorta, la bestia que la lleva. Compendio y síntesis de todo el mal cumplido, desde Adán en adelante, con tal de triunfar en el mundo, en la carpe, trae detrás a quienes, adorándola, serán reyes de una hora y de un reino maldito. Sois reyes como hijos de Dios, y es reino eterno. Pero os hacéis reyes de una hora, y de un reino maldito cuando adoráis a Satanás, el cual no puede daros más que un efímero triunfo pagado a precio de una eternidad de horror. La Santísima Virgen, al Padre Gobi, le dice: el enorme dragón rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con 10 cuernos. Es decir, con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los 10 mandamientos de Dios, y con 7 cabezas, sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza. Las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina, con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. La Santísima Virgen continúa: el enorme dragón rojo, en estos años ha logrado conquistar la humanidad, con el error del ateísmo teórico o práctico, que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De ese modo, se ha logrado construir una nueva civilización, sin Dios. Materialista. Egoísta. Hedonista. Árida y fría. Que lleva en sí, los gérmenes de la corrupción y de la muerte. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación del designio del Padre que, por medio del Hijo, la ha creado para su gloria. En efecto, si el dragón rojo obra para llevar a toda la humanidad a prescindir de Dios, a la negación de Dios, y para ello difunde el error del ateísmo. El objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios, para darlo a las criaturas, y al mismo Satanás.
He aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras, y el culto satánico. Además, la masonería obra, con todos los medios, para impedir que las almas se salven, y de este modo quiere volver inútil la obra de redención, llevada a cabo por Cristo. Si el Señor ha comunicado su ley con los 10 mandamientos, la masonería difunde por todas partes, con la potencia de sus 10 cuernos, una ley que es completamente opuesta a la de Dios. Al mandamiento del Señor, no tendrás otro Dios más que a mí. Aquella construye otros falsos ídolos, frente a los cuales hoy, muchos se postran en oración. Al mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Aquella se opone con las blasfemias, contra Dios y su Cristo, de muchas maneras engañosas, y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa, su nombre y hacer películas sacrílegas, sobre su vida y su divina persona. Al mandamiento, santificarás las fiestas. Aquella transforma el domingo en weekend. En el día del deporte, de las competiciones, de los juegos, de las diversiones. Al mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Aquella contrapone un modelo nuevo de familia, sobre la convivencia incluso de homosexuales. Al mandamiento, no matarás. Aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes, el aborto, hacer o aceptar la eutanasia, hacer casi desaparecer, el respeto debido al valor de la vida humana. Al mandamiento, no cometerás actos impuros. Aquella justifica, exalta y hace propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación, de los actos contra natura. Al mandamiento. No robarás. Ella obra para que se difundan, cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros, las rapiñas. Al mandamiento, no darás falso testimonio ni mentirás. Aquella obra para que se propague, cada vez más la ley del engaño, de la mentira, de la doblez. Al mandamiento, no desearás los bienes ajenos y a la mujer de tu prójimo. Actúa para corromper lo más profundo de la conciencia, engañando la mente y el corazón del hombre. De esta manera, las almas son impulsadas, por el camino perverso y malo de la desobediencia, a la ley del Señor, son sumergidas en el pecado, y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las 7 virtudes, teologales y cardinales, que son el fruto de vivir en gracia de Dios. La masonería opone la difusión, de los 7 vicios capitales, que son el fruto de vivir habitualmente, en estado de pecado. A la fe. Aquella opone la soberbia. A la esperanza, la lujuria. A la caridad, la avaricia. A la prudencia, la ira. A la fortaleza, la pereza. A la justicia, la envidia. A la templanza, la gula. Estos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque, Él es Señor de señores, y Rey de reyes. Y los que están con Él, son llamados, escogidos y fieles. Jesús dice a Valtorta. Y habrá justicia. Yo vendré. Vendré porque soy fiel y veraz. Vendré a dar paz a los fieles, y juicio santo a los vividos. Vendré con mi nombre, cuyo sentido tan solo es conocido por mí, y en cuyas letras están los atributos principales de Dios, de quien soy parte y todo. Entonces será el tiempo de mi reino de la tierra. Por ello habrá una tregua en los delitos demoníacos, para dar tiempo al hombre, de volver a oír las voces del cielo.
Quitada de en medio, la fuerza que desencadena el horror, descenderán como cascadas de gracia, como ríos de aguas celestes, de las grandes corrientes espirituales, para decir palabras de luz. Y me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. La Santísima Virgen, al Padre Gobi, le dice: el río de aguas está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celeste, de negar mis privilegios, de redimensionar la devoción para conmigo, de ridiculizar a todos mis devotos. A causa de estos ataques del dragón, en estos años, la piedad hacia mí ha ido disminuyendo en muchos fieles y, en algunos lugares, ha desaparecido por completo. Es por esto que formo a todos mis hijos, en la observancia de los 10 mandamientos de Dios. A vivir al pie de la letra el Evangelio. A recibir con frecuencia los sacramentos, especialmente la penitencia y la comunión eucarística, como auxilios necesarios para vivir en gracia de Dios, para ejercitar de una manera fuerte las virtudes, y para andar siempre por el camino del bien, del amor, de la pureza y de la santidad. De ese modo, me sirvo de vosotros, pequeños hijos, que os habéis consagrado a mí, para desenmascarar todas estas insidias disimuladas, que la bestia negra os tiende y en fin, anular el gran ataque que la masonería hoy ha desencadenado contra Cristo y su Iglesia. Y al final, sobre todo, con su mayor derrota, aparecerá en todo su esplendor, el triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Han llegado los tiempos de la lucha y de la mayor conquista, por parte del dragón, de la bestia, que viene de la tierra, y de la bestia que viene del mar. Son por tanto, los tiempos en los que se construye una civilización sin Dios, y se conduce a toda la humanidad a vivir sin Él. Aquí debe mostrarse la constancia de todos mis pequeños niños, que yo llamo a consagrarse a mi corazón inmaculado, para vivir conmigo los momentos conclusivos de la batalla, y de la caída de Babilonia, cuando la viña de la tierra sea vendimiada y los racimos sean arrojados al tonel del prensado, que representa el gran castigo de Dios. Por eso hoy os invito, a todos, a dirigir vuestra mirada a mí, vuestra Madre Celeste, en el esplendor de mi cuerpo glorioso, para que mi luz os ilumine, mi corazón inmaculado os recoja, mi amor maternal os sostenga para ser, en estos tiempos, valientes testimonios de constancia, frente a la Iglesia, y a toda la humanidad. Y los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos odiarán a la ramera, y la dejarán desolada, y desnuda, y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia, hasta que las palabras de Dios se cumplan. Y la mujer que viste, es la gran ciudad, que reina sobre los reyes de la tierra.